Un juez de control de garantías dejó en libertad a José Gil, el hombre que arrolló a un conductor de un SITP. Y para ampliar ese tema, para comprender lo que ocurrió, hemos invitado al abogado José Luis Moreno Caballero. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Daniela. Bueno, comenzamos preguntándole por qué el juez de garantía lo deja en libertad. ¿Qué fue lo que ocurrió en este proceso? ¿Cómo debió ser? Bueno, un juez de garantías ordenó su libertad porque se cometieron ciertos errores en la captura de esta persona que está siendo indiciada y posiblemente investigada. Primero hay que aclarar que para que una persona sea privada de su libertad, primero se requiere una orden judicial o segundo, excepcionalmente, a través de la captura en flagrancia, como lo establece el Código de Procedimiento Penal en su artículo 301. Entonces, esta persona, para capturarse en flagrancia, se tiene que respetar una línea de tiempo, porque esta captura tiene que ser actual. Entonces, si no se respeta esta captura, esta línea de tiempo, esta captura va a ser ilegal y en su defecto el juez de control de garantías, que es un juez que debe garantizar que los procedimientos se adecúen a la Constitución y a la ley, pues va a declarar ilegal y en su defecto va a ordenar la libertad inmediata de esta persona que ha sido privada provisionalmente de su libertad. Bien, ese sería un punto, el tema de la captura. Ahora hablemos del material probatorio, porque se decía que ese video tampoco podía ser considerado como una prueba para demostrar su culpabilidad. Bueno, primero hay que destacar que el video sería un elemento material probatorio, porque solamente se puede hablar de prueba cuando se introduce en el juicio. Segundo, pues se tiene que tener en cuenta que para que la Policía Judicial, la Fiscalía, recolecte este tipo de videos y obtenga y asegure este tipo de evidencia digital, pues se debe realizar unas técnicas forenses para poder extraer ese video y poderlo aportar en debida forma y con la cadena de custodia que amerita cada elemento material probatorio. ¿Esto qué nos garantiza? De que la prueba sea o mantenga su autenticidad y originalidad para poder que ésta pueda servir para demostrar esa inferencia razonable que requiere el juez de que esa persona es autor o partícipe de tal conducta punible. Si esto se violenta, pues se estaría violentando el debido proceso, las garantías constitucionales y fundamentales que tiene una persona que está siendo indiciada o imputada en un proceso. Por lo tanto, si esto no se cumple a cabalidad, el juez debe declarar su ilegalidad y ordenar su libertad inmediata. Doctor, está claro que hay unas fallas que ocurrieron en este proceso, bien sea de parte de la Fiscalía entonces, que en este momento es la que está señalando a este hombre, ¿es verdad? Estamos hablando de la legalidad de la captura y de un material que podría ser probatorio, como usted nos ha explicado, en caso de llegar a un juicio. Bueno, aparte de esto, de estas deficiencias, existe una deficiencia también en la adecuación típica de la conducta o de la presunta conducta punible que ha realizado esta persona que ha sido indiciada y que ha sido capturada. Aquí no estaríamos hablando también de una tentativa de homicidio, sino más bien de una adecuación al delito de lesiones personales y posiblemente agravadas. Esto conllevaría a que al momento de la captura el fiscal le tiene la obligación legal de realizar una revisión legal y objetiva frente a esa captura realizada, de que si cumple o no cumple con los objetivos o los requisitos para imponer una medida de aseguramiento, o si determina que esta captura también fue ilegal, pues también tiene la facultad de dejar en libertad a esta persona y no de llevarla a la legalización de la captura. De todas maneras, ¿se puede hablar de algún tipo de flexibilidad en la normatividad que existe, teniendo en cuenta pues lo que veíamos, hay un video, hay unas pruebas, entendemos que todo hace parte de la norma, pero finalmente es en algo flexible? La regulación colombiana no es flexible cuando hablamos del tema del tipo penal o de las penas que se le imponen a cada conducta punible. ¿Por qué? Si nosotros revisamos las conductas y las comparamos con los códigos y las penas establecidas en los países de Latinoamérica, nos podemos dar cuenta que las penas que se establecieron en nuestro código tienen una alta sanción, una alta imposición de una pena. Lo que ocurre acá no es la flexibilización de la normatividad colombiana, sino la deficiencia que tiene nuestro ordenamiento en la capacitación de los funcionarios que ejercen estas labores. Aquí lo que necesitamos es que personas técnicas que conozcan la normatividad
regulen y actúen de acuerdo a las garantías constitucionales, porque no podemos desconocer o entender que por lograr una eficiencia de la justicia, por lograr de pronto una sanción penal o una pena a ciertas personas, debamos pasar por encima de las garantías constitucionales, de los derechos fundamentales. Por el contrario, nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento jurídico que garantiza ese debido proceso, esa presunción de inocencia. Finalmente, doctor, ¿qué va a pasar ahora? Si bien ya fue dejado en libertad, ¿se puede iniciar otro proceso contra el conductor del Jeep? Efectivamente, la víctima... ¿Cómo sería ese proceso? La víctima puede ejercer dos caminos. Uno, el camino penal, la vía penal. Dos, la vía civil a través de un proceso civil de responsabilidad civil extracontractual, en donde busca la reparación económica de los daños afectados y las lesiones causadas. Y dos, y el primer momento, el proceso penal, en el que busque sancionar a través de una querella, a través de poner conocimiento pues, a la Fiscalía para que siga la investigación y se haga acorde, aportando los elementos materiales probatorios, el dictamen de medicina legal que fue aportado, que tiene unas lesiones ya determinadas. Pues bien, ha sido muy amable, abogado José Luis Moreno Caballero, gracias por su tiempo. A usted, Daniela. Nosotros continuamos con más información de Colombia y el mundo. Somos Noticias Caracol Ahora.